El baúl cayó del techo de la diligencia y golpeó el camino. Nadie de la multitud se acercó a levantarlo. Era el último jueves de abril del año 1879. El deshielo había llegado temprano a esa región. Las colinas doradas de robles sobre Coyote Crossing se habían vuelto verdes en 12 días. Era un verde tan nuevo que parecía húmedo, y la escarcha se levantaba de los surcos de las carretas a las 9 cada mañana. A lo largo de Cedar Creek, los alisos estaban brotando. Todo el condado olía a tierra removida y a agua fría corriendo. Susanna Craddock estaba de pie en el camino junto a su baúl. Buscaba a un hombre que nunca había visto. Tenía 28 años. Su cabello era de un suave castaño rojizo, recogido bajo un sombrero que había sido bueno hacía 4 años. Y sus ojos eran de ese azul pálido que parece frío, hasta que la persona detrás de ellos decide lo contrario. Su vestido de viaje llevaba el polvo de 400 millas. Había comido una sola vez desde Stockton y había gastado 12 de los $18 que tenía para llegar a esta calle. Tenía una carta en su guante, no la necesitaba. La había leído tantas veces en el camino que podía recitarla en la oscuridad. Ven en abril, decía. Tengo una buena casa y 40 acres de terreno para huerto. No soy un hombre apuesto, pero soy constante. Hay un predicador en el cruce que nos casará el día que llegues. La puerta de la oficina de carga se abrió. Un joven salió a la acera de madera con el sombrero ya en la mano. Al principio, ella lo tomó por cortesía. Tenía quizás 25 años. Su abrigo era nuevo. Tenía el aspecto sonrosado e inacabado de un hombre al que le acaban de decir que va a llegar lejos en el mundo. Se detuvo a 6 pies del borde de la acera. Toda la longitud del camino se mantuvo entre ellos. «Señorita Craddock», dijo él. «Señor Beale». Miró su baúl, miró la diligencia, miró a los 3 hombres sentados al sol frente a la oficina de carga, que habían dejado de hablar. «Ha habido un cambio», dijo él. Ella esperó. Había aprendido de joven que la persona que llena el silencio le ahorra a la otra el costo de hacerlo. He aceptado un puesto en la agencia de ganado de Stockton. Orun Beale dijo que es un negocio en alza. El señor Cheston ha hablado por mí. A un hombre en ese negocio se le mira con lupa. ¿Entiende? Hay expectativas en cuanto al hogar. En cuanto al hogar, dijo ella, usted escribió que había mantenido la curtiduría de su padre. Dijo la palabra curtiduría como un hombre dice una palabra que le han enseñado a decir. Una curtiduría. Lo escribió claramente. Se lo concedo. Y no pensé en lo que significaba. Mi madre sí pensó en lo que significaba. El sol le calentaba la nuca. En algún lugar detrás de la oficina de carga, un gallo cantaba una y otra vez a la hora equivocada del día, y se dio cuenta de que estaba contando las veces. Usted me escribió en noviembre, dijo ella. Escribió 7 veces. Lo hice. Envió el pasaje, $22. Dijo el número rápidamente. Había estado esperando para decirlo. No lo estoy pidiendo de vuelta. Quiero que eso quede claro delante de estos hombres. No estoy pidiendo el pasaje. No, dijo ella. Usted prefiere que me lo quede para que nadie tenga que ver lo que está haciendo. Uno de los hombres en la acera se rió. Luego lo pensó mejor y lo convirtió en una tos. Orun Beale se puso el sombrero. Eso fue todo. Se puso el sombrero. Se dio la vuelta. Volvió a entrar por la puerta de la oficina de carga. Tenía un muelle que la cerraba lentamente, para que todos tuvieran tiempo de verla cerrarse. El conductor de la diligencia, Peavy, se sentó en su pescante con las manos en las rodillas. Claramente deseaba estar a 3 millas de allí. «Señora», dijo él, «vuelvo el viernes que viene. Eso es en 9 días. Si tiene el pasaje, la llevaré. Tengo $6. Entonces no puedo», dijo Peavy, y lo sentía. Pero sentirlo no cambiaba el precio de un asiento. Ella se quedó en el camino, con el baúl a sus pies, frente a una oficina de carga. Estaba en un pueblo donde conocía el nombre de una sola persona. Y esa persona acababa de cerrar una puerta tras de sí. Hay una quietud particular que se apodera de una calle. Ocurre cuando todos los presentes han decidido no ser los primeros en moverse. Duró mucho tiempo. Duró tanto que el gallo se rindió. Entonces un hombre cruzó el camino.
Abner Twain había venido a Coyote Crossing esa mañana. Buscaba 20 libras de clavos y un barril de plomo blanco. Era lo último que necesitaba, y en realidad no lo necesitaba en absoluto. Tenía 34 años. Era de huesos largos y movimientos lentos, con el pelo negro. Se afeitaba él mismo, y tenía los ojos azules tan hundidos que los hombres que no lo conocían lo tomaban por huraño. Tenía una forma de pararse al borde de un grupo. Apoyaba su peso en un talón, escuchando, sin decir nada. Antes, en ese condado, eso se interpretaba como firmeza. En los últimos 2 años, había llegado a interpretarse como algo más. 2 inviernos atrás, la enfermedad había diezmado su ganado en Elk Wells. Llegó desde el sur con una manada de paso. 200 cabezas que se dirigían al norte para los contratos de Sacramento. Pasó por sus pastos porque Leland Chess le había pedido permiso para cruzar. Chess le pagó $9 por ello. $9, la cortesía de un hombre de negocios y un apretón de manos al principio del camino. 3 semanas después, las vacas de Abner comenzaron a caer en los valles. Caían con la cabeza extendida y las orejas colgando. Tenía 206 cabezas en el otoño del 77. Le quedaban 31 en la primavera del 78. Un hombre puede sobrevivir a eso. Los hombres lo habían hecho. Lo que un hombre no puede sobrevivir es la aritmética que viene después. La aritmética le llegó en forma de una nota del banco de Stockton. $1,180 garantizados por la propiedad de Elk Wells, con vencimiento el 1 de junio. En septiembre el banco había vendido la nota. Leland Chesson la había comprado junto con otras 4 en ese condado. Pagó 87 centavos por cada dólar. Había sido amable al respecto. Era amable con todo. Compraba pieles y cebo de 5 condados. Los enviaba a San Francisco. Vendía arneses y cuero para botas por el mismo camino, a 4 veces el precio. En 20 años, nadie había podido decir nada malo de él que se sostuviera a la luz del día. Así que Abner Twain se había convertido en ese pueblo en un hombre con el que la gente era amable. Eran amables con él en la tienda. Eran amables con él en la estación de carga. Su opinión sobre una carga o una pendiente antes zanjaba discusiones allí. Ahora los hombres esperaban educadamente a que terminara antes de continuar con lo que estaban diciendo. Había dejado de ir a las reuniones del pueblo en enero. No por orgullo. Simplemente se había dado cuenta de que cuando hablaba, la frase siguiente a la suya no tenía nada que ver. Lo que sí tenía era una casa. La había empezado en la primavera del 78, 3 semanas después de que cayera la última vaca. Porque un hombre tiene que tener algo que hacer que no sea quedarse quieto en una habitación. Se alzaba en la loma sobre el arroyo, cuadrada y recta. Tenía una buena chimenea de piedra y un porche que abarcaba toda la fachada sur. Él mismo había cortado los cimientos. Había transportado las tablas desde el aserradero a 9 millas de distancia, en 30 viajes. Había acristalado 6 ventanas con vidrio que llegó desde Stockton envuelto en paja. Rompió uno y pagó por otro. Eso no se lo había contado a nadie. En noviembre, había escrito a un periódico matrimonial en San Luis. No fue ingenuo al respecto. Había dicho lo que era. Un hombre con una propiedad bajo una hipoteca, 31 cabezas de ganado, un buen manantial y una casa que estaba terminando. Se había escrito durante 5 meses con una viuda llamada Amanda Stiles de Ottawa. Ella escribía con una letra sencilla, seca y divertida. Le preguntó por la chimenea. Le preguntó si el campo era tan árido como decían. Él le dijo la verdad, que era árido en verano e increíble en primavera. Ella le respondió que se arriesgaría por lo increíble. Terminó la casa el 18 de abril. Le dio la última capa de plomo blanco a la barandilla del porche. Se apartó para mirarla a la luz del atardecer y no quedaba nada en el mundo que pudiera hacerle. La carta llegó el 22. Se había casado con un hombre en Ottumwa. Lo sentía. Lo había sentido durante 3 semanas antes de poder escribirlo. Y lo escribió claramente, lo cual él agradeció, y le deseó una larga vida en un país verde. La leyó 2 veces en el camino, fuera de la tienda. Luego la guardó en su abrigo. Entró y compró clavos que no necesitaba.
Había venido al pueblo por una razón, y no iba a volver a casa sin una. Todavía estaba en el bolsillo de su abrigo ese jueves, con 2 días de antigüedad, doblada 2 veces. Estaba de pie, en la esquina de la oficina de carga con el barril al hombro, cuando llegó la diligencia, y lo vio todo. Vio bajar el baúl. Vio salir al joven con el sombrero en la mano. Oyó cada palabra porque todo el mundo oyó cada palabra. Y las palabras entraron en él de una manera que no podría haber explicado a un alma viviente. Sabía lo que era estar en un camino, y que te dijeran delante de la gente que no eras lo que alguien había pedido. Dejó el barril en la acera de madera. Después, nunca pudo explicar por qué cruzó esa calle. No tenía ningún plan en la cabeza. Era un hombre que no había iniciado una conversación con un extraño desde que murió su esposa. Y salió al medio de Coyote Crossing, delante de 10 personas, y se detuvo a una yarda de su baúl. «Señora», dijo él. Ella levantó la vista. Su barbilla estaba recta. Sus ojos estaban secos. Lo que él pensó más tarde fue la parte más difícil. «No voy a quedarme aquí para que me miren mucho más tiempo», dijo ella. «Así que si ha venido a compadecerme, sea rápido». «No, señora». Se quitó el sombrero. Recordó que ya lo había hecho, y no supo qué hacer con él. «Hay una casa a 3 millas de aquí, junto al arroyo. Es nueva. La terminé hace una semana, el viernes». Se escuchó a sí mismo y sonó como un hombre vendiendo algo. Empezó de nuevo. «Fue construida para una mujer que no va a venir. Tiene una estufa que tira bien y un buen techo, y no hay nadie en ella. La diligencia regresa el viernes que viene. Podría usarla hasta entonces». Ella lo miró. Detrás de ella, los 3 hombres de la acera se habían acercado al borde para oír. «¿Qué quiere por ella?» «Nada. Todo el mundo quiere algo por una casa». «Entonces quiero que se viva en ella. Abner dijo que está ahí fuera, vacía, y tengo que mirarla». Esa fue la frase más sincera que había dicho en voz alta en 2 años. Salió de él antes de que pudiera adornarla. Quedó suspendida en el camino entre ellos. Lavina Hemphill bajó de la tienda entonces. Tenía 60 años, vestida de negro, con las mangas remangadas mostrando unos antebrazos como los de un herrero. «Susana Craddock», dijo ella, «yo tengo la pensión al final de la calle. Tengo una cama libre. Eres bienvenida a ella por 2 noches, que es todo lo gratis que tengo. El hermano de un predicador tiene la otra y no se va hasta el domingo». Miró a la chica de arriba abajo, de las botas al sombrero, y no se apresuró. «Después de eso querría $1, y tú no tienes dólares para querer». «No», dijo Susana, «tengo 6». «Bueno». Lavina se cruzó de brazos. «Ahí está». «¿Hay trabajo en este condado?». Susana dijo. «Para una mujer que sabe curtir una piel». Hubo una pausa en esa calle. Luego alguien se rió, no con crueldad. Solo la risa de un hombre que ha oído algo que no puede encajar en ninguna parte. Recorrió la acera y volvió. Susana permaneció de pie en medio de ella. Ya había estado en esa situación antes, en una tienda de Pensilvania, a los 19 años, cuando pidió un banco y un cuchillo. Abner Twain no se rió. La miró como un hombre mira una palabra en un idioma que solía conocer. «Sabes curtir», dijo él. «Mi padre trabajó con corteza y cal toda su vida. Estuve en su curtiduría desde que pude cargar un cubo», lo dijo sin acalorarse. «Puedo clasificar una piel por el tacto del vientre. Puedo hacer cuero para arneses que durará más que cualquier cosa que te envíen desde San Francisco. No es una fanfarronada, es solo lo que sé». El rostro de Lavina Hemphill hizo algo entonces que nadie vio excepto Abner, porque él estaba de pie donde podía verlo. Se puso blanco alrededor de la boca y luego se quedó quieto. «Súbanse a la carreta», dijo Lavina. «Los 2. No voy a quedarme en este camino mientras estos hombres se divierten a nuestra costa». Así que se fueron. El camino hacia Elk Wells recorría 3 millas al sureste a lo largo de Cedar Creek. Pasaba bajo robles azules que estaban echando sus primeras hojas, a través de hierba que llegaba a los ejes de las ruedas. Susana nunca había visto un paisaje como ese, y no tenía forma de decirlo. Las colinas se alzaban de color marrón dorado bajo el verde, una detrás de otra, volviéndose suaves y azules a lo lejos. Y la luz descendía a través de los robles en largas barras. No hablaron mucho.
Abner conducía. Lavina se sentó entre ellos con las manos en el regazo y hacía preguntas con voz monótona, repartiéndolas como cartas. Tu padre ha muerto. Hace 6 años. Perdió la curtiduría. La vendió. Susana dijo que hay una diferencia, pero no mucha. Un comprador llegó en el 69, diciendo al gremio que el curtido con corteza estaba acabado, y que el futuro estaba en los licores rápidos del este. Compró todo el stock de cuero de mi padre a 1/3 de su valor. Luego le dijo a cada talabartero entre Filadelfia y Pittsburgh que el cuero del viejo Craddock estaba pasado de moda. Miró hacia las colinas. Tenía razón sobre el futuro. Se equivocaba sobre el cuero. Todavía está en servicio. Lavina Hemphill miró al frente, hacia el camino. ¿Qué hiciste después? Trabajé 7 años para un talabartero en el condado de Chester. Me dejaba cortar y coser en la trastienda y ponía su propio nombre en el trabajo. Susana se alisó la falda sobre las rodillas. No era un mal hombre. Me pagaba $12 al mes. Luego su hijo entró en el taller. El hijo quería la trastienda y no quedaba otro lugar para mí que no fuera una casa. Así que respondí a un anuncio en un periódico matrimonial. «Y aquí estás», dijo Lavina. «Y aquí estoy». Abner giró el tiro de caballos para subir la loma. La carreta salió de entre los robles y la casa apareció allí, bajo los últimos rayos de sol. Era blanca. Eso fue lo primero. En un país de tablas grises y postes sin pelar, estaba pintada de blanco con una puerta verde. Las 6 ventanas atrapaban la luz baja y la devolvían ladera abajo. El porche abarcaba todo el ancho de la fachada sur. Había una piedra al pie de los escalones que había sido nivelada con un nivel de burbuja, y las tejas del techo estaban colocadas tan uniformemente que parecían dibujadas. Susana Craddock se quedó sentada en la carreta y no se bajó. «Alguien amó a alguien en esta casa», dijo al fin. «Nadie ha estado nunca en ella», dijo Abner. Entonces se bajó, subió los 3 escalones y se detuvo, porque había una vela en la barandilla del porche. Estaba en un frasco de vidrio, con la parte superior cortada, colocado en una lata poco profunda. Y estaba consumida hasta la base. A su alrededor, por la lata, sobre la propia barandilla, había un año de sebo. Se había derretido y secado y vuelto a derretir, capa sobre capa, gruesa como un pulgar. Había adquirido el color gris amarillento del sebo viejo. «¿Qué es esto?», dijo ella. Abner estaba junto a las cabezas de los caballos. No se dio la vuelta. «Un hombre puede ver esta loma desde el camino del condado. Dijo que a 4 millas de distancia si está oscuro. La encendía por las noches mientras construía. Durante 1 año», dijo ella. «Durante 1 año. Para ella. Para que supiera el lugar cuando llegara», dijo él. «Para que no pensara que se había bajado en el desvío equivocado». Susana Craddock se quedó en ese porche con la mano en la barandilla. Bajo su palma yacía 1 año de las noches de un hombre. Luego puso la mano en la puerta verde, la empujó y entró. Todavía estaba de pie dentro de ella 9 días después, cuando la diligencia regresó a Stockton sin ella. Las reglas se establecieron esa primera noche en los escalones del porche. En menos de 2 minutos, por un hombre que claramente las había estado ensayando durante las 3 millas. «Tienes la casa», dijo Abner. «Yo duermo en la cabaña, como lo he hecho durante 12 años. No entraré a menos que me lo pidas. Hay leña cortada detrás de la cocina, y el manantial está a 40 pasos por el sendero. Si quieres que traiga algo del pueblo, voy los martes». «¿Y qué quieres tú?», dijo ella. «Nada». Señor Tmeney se sentó en el escalón superior. Sus piernas habían empezado a temblar, y no pensaba dejar que él lo viera estando de pie. «Ya he tenido a un hombre que me ha dicho, nada hoy. Me costó bastante. Así que, diga un número o diga una tarea, y seamos honestos. Él lo pensó durante mucho tiempo». La luz se estaba yendo de las colinas, y el primer murciélago salió sobre el patio. Y en algún lugar, junto al arroyo, las ranas empezaron a croar todas a la vez. «Mantén la estufa encendida», dijo él. «Eso no es un precio. Para mí lo es. Una casa fría se asienta, las juntas se abren y la pintura se estropea». Miró la oscuridad que se acercaba. «La construí con madera verde en algunas partes. Necesita un invierno de calor para asentarse, y no ha tenido ninguno.
Eso es algo real que te estoy pidiendo. Susana Cratig soltó un aliento que había estado conteniendo desde que se cerró la puerta de una oficina de carga. De acuerdo, dijo ella. Puedo mantener una estufa encendida. Durmió 10 horas. No había dormido 10 horas desde que era una niña. La casa la despertó con la luz. No había pensado en eso cuando entró. Estaba demasiado cansada para pensar en nada, excepto que el suelo no se movía bajo sus pies. Pero la ventana del este estaba colocada de tal manera que el sol cruzaba la cama a las 5 y subía por la pared opuesta. Se quedó acostada mirándolo, y no podía explicar la opresión en su pecho. Luego se levantó y recorrió la casa habitación por habitación, como se lee una carta 2 veces. Había 4 habitaciones. La cocina era la más grande, lo que le dijo algo sobre el hombre. La estufa era buena, de segunda mano, con la bisagra de la puerta recién reparada. Había un banco de lavado bajo una ventana que miraba al norte, hacia el camino. Se paró frente a él con ambas manos en el alféizar. No había ninguna razón en la tierra para poner una ventana allí. La buena vista estaba al sur, sobre el arroyo. Solo cortarías esa ventana si hubieras imaginado a una mujer en un banco, mirando el camino, esperando que alguien volviera a casa. Había ganchos junto a la puerta a 3 alturas. Uno de ellos estaba colocado bajo, a la altura del alcance de una mujer de baja estatura. Había un estante sobre la estufa, que era demasiado alto para ella por 4 pulgadas. Había un salón con el suelo barrido, una chimenea de piedra y absolutamente nada en él. Ni una silla, ni una cortina. Había construido la habitación y luego se había detenido, porque no sabía lo que una mujer querría en ella, y lo había dejado para que ella lo dijera. Susana se quedó en el umbral de ese salón vacío, hasta que la estufa fría detrás de ella comenzó a crujir. Luego salió, encontró la pila de leña y encendió la estufa porque había hecho un trato. Él estaba en la puerta de la cabaña a las 6, con una taza de hojalata de café en cada mano. Parecía que había estado allí de pie, decidiendo, desde las 5. «Solo tengo un plato», dijo él. «Me di cuenta de que nunca llegué a...». No había necesidad de tener 2 de nada. «Señor Tmaine, he comido sobre la tapa de un barril durante 7 años. Entre y siéntese». Entró y no se sentó. Se quedó junto a la estufa, de espaldas al calor y con el sombrero en la mano. Y miró su propia cocina, como un hombre en una iglesia en la que no se había criado. Sobrevivieron al desayuno. No fue una comida cómoda, pero tampoco fue mala, y 2 veces lo sorprendió a punto de decir algo y tragándoselo. «Dígalo», dijo ella al fin. «No es asunto mío. Nada en mi vida esta semana ha sido asunto mío tampoco. Dígalo». Abner giró su taza sobre la mesa. «Bill», dijo él, «no es un mal hombre. Quiero ser justo contigo sobre eso, porque oirás a la gente ser dura con él y no será verdad. Es un hombre débil. Hay una diferencia, y la diferencia no te ayuda en nada. Pero ahí está. Lo está defendiendo. No, señora, le estoy diciendo lo que le pasó para que no se lleve una idea equivocada». Levantó la vista entonces, y sus ojos eran de un azul muy profundo y más firmes que el resto de él. A un hombre débil le dice lo que debe querer quien quiera que esté más cerca. Chesn es el más cercano. Eso es todo lo que ocurrió en esa calle. Susana dejó su taza. 7 cartas, dijo ella. Me preguntó qué leía. Me preguntó cómo eran las manos de mi padre al final del día. Un hombre débil no le pregunta eso a una mujer. No, asintió Abner, no lo hace. Entonces lo decía en serio en noviembre. Yo diría que sí. Entonces eso es peor, dijo ella. Preferiría ser rechazada por un hombre que nunca lo dijo en serio. Las ranas se habían callado con el sol. Afuera, en el patio, un arrendajo estaba trabajando en algo en el roble. Abner Tmaine miró su taza y los pozos que quedaban en el fondo. Y entonces dijo la segunda cosa más sincera que había dicho en 2 años. «Lo sé», dijo él. «Haremos una pequeña pausa aquí. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal». Llegó al granero a las 7 y la encontró ya allí. Tenía sus arneses bajados de las clavijas y extendidos sobre la lanza de la carreta, como un cuerpo preparado para el entierro. Abner se detuvo en la puerta. «Sé es el último juego que tengo», dijo él. «Lo sé. Los conté.
Ella no levantó la vista. Hay un juego de arneses de trabajo en este lugar, y ha sido remendado 5 veces por alguien que tenía prisa. Y la correa cercana ha estado sujeta con alambre desde el otoño pasado. ¿Cuándo se te rompió? 2 veces este mes. Se romperá de nuevo el martes en una pendiente con una carga detrás. Levantó la correa. El alambre se veía a través del cuero como un hueso a través de una mano. Quienquiera que haya alambrado esto, ¿fuiste tú? Fui yo. Bueno, lo dejó. Eres muy bueno con una casa. Esa fue la primera vez que lo hizo reír. No fue una gran risa. Salió de él de lado, como si hubiera estado guardada en algún lugar húmedo. Y él pareció tan sorprendido como ella. Ella pidió 3 cosas: una lesna, su mejor hilo y un trozo de cera de abejas. Él tenía una lesna mala y no tenía hilo adecuado. Ella fue a su baúl y regresó con un rollo de hilo de lino y una bobina de cerdas de cerdo. Luego se puso a trabajar en el banco de lavado con la correa sobre las rodillas. Él tenía la intención de ir a ver a los caballos. En cambio, se quedó en la puerta durante 40 minutos. Encerró el hilo, pasándolo por la cera con el pulgar sobre él, 4 pasadas, para que entrara caliente por la fricción. Retorció una cerda en cada extremo para usarla como aguja. Cortó la sección alambrada. Rebajó los 2 extremos hasta dejarlos finos, como una pluma, para que el empalme quedara plano. Luego lo cosió con 2 agujas, trabajando una contra la otra a través del mismo agujero, 8 puntadas por pulgada. Tan uniforme que parecía estampado. Luego tomó la lesna y martilló las puntadas en el cuero con la parte plana del mango. Así quedaron por debajo de la superficie, donde la arena no podía alcanzarlas. «Esto durará más que el resto», dijo ella. «El resto no vale lo que acabo de hacer. ¿Dónde compras tus arneses?» «En lo de Chesn. En el cruce», dijo él. «¿Cuánto por un juego de trabajo?» $35. Ella asintió lentamente. «Te está vendiendo cuero del este», dijo ella. «Curtido en 60 días con ácido, luego rellenado con grasa para hacer peso. Llega con un aspecto hermoso. Se deshace en 3 años porque no tiene nada dentro. El cuero de mi padre reposaba en licor de roble durante 14 meses. Todavía está en servicio en Pensilvania, en un tiro de caballos de una cervecería, y es más viejo que yo». Abner T. Main miró el empalme de su correa. «No podrías hacer eso aquí», dijo él. «No hay curtiduría». Susana Craddock se levantó y se sacudió la falda. «Señor Tmain», dijo ella, «hay una abandonada en su arroyo. La había encontrado la noche anterior, con las últimas luces del día. Había ido a caminar junto al agua, porque no podía quedarse quieta en una habitación construida para otra mujer. A media milla de la casa, donde Cedar Creek hacía una curva lenta bajo los robles más grandes de esa región, había una explanada de terreno plano, con un cobertizo caído. Lo había olido antes de verlo. Incluso después de 5 años, el suelo allí todavía conservaba el olor agridulce del licor de corteza. Un olor que nadie que haya crecido con él confunde con otra cosa. Había 10 fosas excavadas en la explanada, revestidas con tablones de 2 pulgadas, y los tablones estaban en buen estado. Había una casa de cal con el techo derrumbado. Había un molino de corteza con una rueda de piedra que un caballo había arrastrado en círculo, y la rueda estaba entera, y el pivote estaba entero. Había una viga de pie entre la maleza donde un hombre había descarnado pieles. Estaba pulida en la parte superior por 20 años de antebrazos de un extraño. Todavía había un gancho en la pared, y sobre él, ladera arriba, de pie en la hierba de primavera, había 400 acres de robles con la savia corriendo. Susana había puesto su mano plana sobre la viga y se quedó allí hasta que ya no pudo distinguir el otro lado de las fosas. A la mañana siguiente, cuando terminó con la correa, le preguntó a Abner de quién era ese terreno. Cedar Hollow. Dijo que era de Lucian Hemphill. Hemphill. Su viuda tiene la pensión al final de la calle. Abner dijo, la que te subió a su carreta ayer. Susana Craddock se sentó lentamente en el borde del banco de lavado y entendió la mirada que había visto cruzar el rostro de una anciana en una calle pública. «Llévame al pueblo», dijo ella. Lavina Hemphill la escuchó de pie en su propia cocina, con los puños sobre la mesa. A Susana le llevó unos 4 minutos. No lo adornó.
Había 10 fosas y 8 de ellas podrían contener agua con una semana de trabajo. Había suficiente roble en la colina para mantener una curtiduría durante 20 años. La corteza se pela en primavera, cuando la savia sube, que es ahora. Si no se pela en las próximas 5 semanas, no se pela este año. El molino estaba entero. El condado tenía pieles porque el condado había tenido una epidemia 2 inviernos atrás y una matanza cada primavera, y las vendían en crudo a 7 centavos a un hombre que les vendía el cuero de vuelta a $160. «¿Y tú puedes hacer esto?», dijo Lavina. «Lo he hecho desde que tenía 6 años. ¿Con qué dinero? Con ninguno», dijo Susana. «Esa es la parte que no he resuelto». Lavina Hemphill fue y se paró junto a su ventana, de espaldas a la habitación. «No he bajado allí desde la primavera del 74», dijo ella. Lucian cayó al agua en noviembre. Caminaba por el borde de la tabla con la escarcha de la noche todavía sobre ella. Su corazón se detuvo y cayó de bruces en 4 pies de licor de corteza. Se necesitaron 2 hombres para sacarlo. Vendí la curtiduría en febrero. Ches me dio 1/3 de lo que valía el cuero en esas fosas. Firmé en esta cocina con las manos todavía temblando. Y he pensado en ello todos los días durante 5 años. Señora Hemphill, fue amable conmigo. Lavina dijo, «Eso es lo que no puedo superar». Se sentó justo donde estás sentada tú, y fue amable conmigo. Dijo, «Una mujer no debería tener que preocuparse por una curtiduría». Estaba tan agradecida. Le di las gracias. Le di las gracias. La cocina estaba muy silenciosa. «Entonces, déjame volver a ponerla en marcha», dijo Susana. Lavina se dio la vuelta. «Una quinta parte», dijo ella, «de todo lo que salga de ella. No de lo que ganes, de todo. Porque soy demasiado vieja para que me mientan 2 veces. Necesitarás reinstalar el molino y revestir las fosas. Necesitarás un caballo. Tengo un caballo. No me des las gracias. No estoy siendo amable. He querido una razón durante 5 años. Es un trato duro. Es uno justo. Y tú conoces la diferencia», dijo Lavina. «Tu padre también conocía la diferencia, o no hablarías así». Susana extendió la mano sobre la mesa, y la anciana la tomó, y ese fue el contrato. La diligencia pasó el viernes siguiente, el 9º día, a las 4 de la tarde. Peavy le había dicho que la llevaría si conseguía el pasaje. Para entonces, ya tenía el pasaje. Lavina le había pagado $3 por 2 semanas de trabajo en la cocina de la pensión. Abner había puesto otros 4 sobre la mesa por el empalme del arnés, y luego se negó a aceptarlo de vuelta. Con sus propios 6, eso hacía 13. Un asiento a Stockton costaba 12. Toda la calle lo sabía. 4 personas le habían preguntado amablemente si se iría el viernes, que era su forma de decir que lo habían discutido. Se quedó en la acera de madera con las manos cruzadas, mientras Peavy cargaba el correo. Abner Train estaba en la estación de carga, deliberadamente de espaldas a la calle, sin hacer absolutamente nada en una carreta. «Señora», dijo Peavy, «2 minutos». «Lo sé. Tiene el pasaje, ¿verdad?» «Tengo el pasaje», asintió Susana. Estaba pensando en una ventana sobre un banco de lavado, colocada para mirar un camino vacío. Estaba pensando en 10 fosas y en 400 acres de robles con la savia subiendo en ellos. Estaba pensando en un hombre que había unido su última correa con alambre y nunca le había dicho a nadie que no podía permitirse otra. Sobre todo, estaba pensando en el hecho de que no había ni una sola persona en Pensilvania esperando saber que había regresado. «Señor Peavy», dijo ella, «baje mi baúl de esa diligencia». «Señora, bájelo», dijo. «Ha estado ahí arriba desde el jueves pasado. Todo lo que poseo ha estado en un techo en este pueblo durante 9 días, esperando a ver qué haría, y me parece que ya he decidido». Peavy bajó el baúl. Lo dejó en la acera. Luego subió, tomó las riendas y salió de Coyote Crossing a las 4:10 con un asiento vacío, y la mitad del pueblo lo vio hacerlo. Susana Craddock se sentó en su baúl frente a la oficina de carga, en el mismo camino donde había sido rechazada, y esperó a que un hombre se acercara desde el patio de las carretas. Le llevó un rato. «Te la perdiste», dijo Abner. «No me la perdí. Se fue sin mí porque yo se lo dije». Lo miró a contraluz.
Señor Tmaine, quiero usar la casa hasta el 1 de noviembre, dijo ella, y le pagaré un alquiler. No tienes que pagarme alquiler, voy a pagarlo, y usted va a aceptarlo. De lo contrario, me iré a vivir a la casa de Cal en Cedar Hollow, la que no tiene techo. $6 al mes, en cuero o en dinero, a mi elección. No voy a hacer la amabilidad que alguien hizo una vez. Ya he sido eso. Se agria. Abner Tmaine miró a la mujer en el baúl y luego al camino vacío por donde se había ido la diligencia. $6, dijo él. 6. Necesitarás la carreta pequeña entonces, para la corteza. Y ese, pensó ella después, fue el momento. No el porche, no la vela, no el empalme en la correa. Fue un hombre de pie en un camino, al que le decían por primera vez en su vida que le pagaban un alquiler. Toda su mente se había ido de inmediato, sin aspavientos, a cómo iba a bajar 400 acres de corteza de una colina. Mayo llegó a esa región de repente, sin disculpas, que es como llega a las estribaciones. El verde subió por las colinas y luego comenzó a dorarse en los bordes. Los robles echaron sus hojas. La savia subió bajo la corteza hasta que se podía oír. Si eras lo suficientemente tonto como para pegar la oreja a un tronco. Susana Cratig hizo exactamente eso el 2 de mayo y fue sorprendida por un hombre que llevaba una sierra de trazar. «Está corriendo», dijo ella sin vergüenza. 2 semanas, quizás 3, y luego se asienta y no puedes levantar una lámina ni con un cincel. ¿Cuánta necesitas? 12 cuerdas de corteza molida para mantener 8 fosas durante un año. Esos son unos 6 acres de buen roble, si se hace bien. Abner Tmaine dejó la sierra. «¿Si se hace bien?», dijo él. «Cada tercer árbol, nunca 2 juntos. Y lo talas en mayo, y le quitas la corteza al tronco caído, así que la madera sigue siendo tuya para la estufa». Lo miró de reojo. «Pensaste que iba a desollar tu colina. Pensé que podrías. Mi padre trabajó una colina durante 38 años», dijo ella. «No hay forma de ser codicioso en este oficio que no te cueste en 5 años. Todas las curtidurías que arruinaron su propio terreno están cerradas ahora. Cortaron corteza durante 17 días. Fue el trabajo más duro que había hecho desde que tenía 20 años, y lo hizo con botas prestadas con papel en las puntas. Talaban en el fresco de la mañana. Luego, recorrían el tronco caído con las espátulas para corteza, haciendo un anillo en el tronco cada 4 pies, cortando a lo largo y levantando las láminas enteras por donde la savia las dejaba salir. Las láminas se desprendían con un sonido como el de rasgar una tela gruesa. Debajo, la madera estaba húmeda y pálida como el interior de una muñeca. Apilaban la corteza con el lado de la corteza hacia arriba en pequeñas tiendas para protegerla de la lluvia. Cuando estaba seca, la transportaban al molino en Cedar Hollow. El viejo caballo bayo de Lavina Hemphill caminaba en círculo allí, arrastrando la piedra. La corteza molida salía por el conducto de color marrón rojizo, con un olor como ningún otro en la tierra. Trabajaban de sol a sol, y no lo hacían solos. Lavina envió el caballo durante 15 días y pagó a un jornalero 4 días para el revestimiento. Amasa Rundle vino un domingo y reinstaló el pivote del molino gratis. Para el 12 de mayo había 8 fosas con licor. Para el 20 había pieles en la primera de ellas. Las pieles fueron la parte que no esperaba. Había entrado en el granero de Elk Wells en busca de una cuerda. Y arriba, en el desván, extendidas entre tablas con sal endurecida como un camino, encontró 41 pieles de vaca. Bajó la escalera lentamente. «Señor Tmaine», dijo ella, «hay 41 pieles en su desván». Él estaba en el banco de trabajo y no dejó de hacer lo que estaba haciendo. «Sí, tienen unos 2 años. Son las pieles de su rebaño». «Lo son», dijo Abner. Ella esperó. Pasó la lima 2 veces más y luego la dejó, porque ella no se iba a ir a ninguna parte. Chesney envió a un hombre, aquí en la primavera del 78. Compraba pieles de la epidemia a 7 centavos. Dijo, 7 centavos. Me estaba haciendo un favor. Dijo que como un rebaño muerto es una pérdida, cualquier dinero es mejor que nada. Tenía la carreta en el patio,
Las había sacado todas, apiladas y listas para subirlas. Miró a la pared. No pude hacerlo. Me quedé en ese patio y no pude poner mi ganado en la carreta de ese hombre por 7 centavos. Así que le dije que no. Fue muy amable al respecto. He tenido 41 pieles en mi desván durante 2 años. Como un tonto que no puede dejar ir las cosas. Susana Cratic se quedó al pie de la escalera con la mano en la barandilla. Valen unos $8 cada una vez terminadas, dijo ella. La lima cayó sobre el banco. Repite eso. $8. Quizás 12 las mejores, convertidas en cuero para arneses. $330, más o menos, de un desván que has estado llamando el desván de un tonto durante 2 años. Su voz no se alteró en absoluto. Señor Tmaine, ha estado sentado sobre las únicas existencias en este condado que una mujer como yo necesitaba. Fue demasiado terco para vendérselas baratas al hombre que las mató. Abner Tmaine se sentó en el banco. «Estarán estropeadas», dijo él. «No lo estarán. Están saladas, planas, secas y en la oscuridad. Y la sal ha aguantado. Tendré que remojarlas una semana para ablandarlas, y perderé 2, quizás 3. Ya estaba contando con los dedos en voz alta, y eso le dio ganas de reírse de la nada. 41 pieles, 12 cuerdas de corteza, 14 meses en el licor para las más gruesas, y no tengo 14 meses. Sí que procesaré las pieles ligeras rápidamente para correas, y cortaré las gruesas a largo plazo. Y para mediados de junio tendré algo que vender. La mitad es tuya, dijo Abner. Todo es mío, y te pagaré por las pieles, dijo ella. 10 centavos la libra, que es más de lo que ofreció Chesn, y lo aceptarás. Tengo un casero, y no necesito un socio. Él la miró, luego a la escalera del desván, y luego de nuevo a ella. Eres una mujer a la que es difícil darle algo. Sí, dijo Susana. He descubierto eso sobre mí misma este mes. Leland Chesn fue a Elk Wells el último sábado de mayo. Llegó en un calesín ligero tirado por una yegua rápida, solo, con un abrigo gris, y se quitó el sombrero ante ella al pie de los escalones, como un hombre que visita a su tía. Tenía 52 años. Tenía un rostro ancho, apacible y quemado por el sol, y patillas blancas. Y era uno de esos hombres cuya voz nunca se alza, por lo que todos se inclinan para escuchar. Señorita Cratic, he querido venir. He oído que ha vuelto a poner en marcha el viejo lugar de Hemp Hill. 8 fosas. 8. Miró hacia el arroyo, asintiendo con total tranquilidad. Lucian Hemphill gestionaba 6 y se consideraba un negocio próspero. Es un trabajo muy bonito lo que ha hecho ahí abajo. Lo digo en serio. Gracias. Diré el resto, ya que usted es una mujer de negocios y yo soy demasiado viejo para andarme con rodeos. Chesn dijo, no puedes venderlo. Susana se quedó con las manos cruzadas. Continúe. No hay comercio de cuero en este condado. Estoy yo. Lo dijo sin darle ninguna importancia. Tengo el contrato de transporte con la línea desde el cruce hasta Stockton. Lo he tenido durante 12 años. Compro las pieles del condado y traigo el cuero del condado. No es un acuerdo malvado, digan lo que le digan. Es el único acuerdo que paga el flete en ambos sentidos en un camino vacío. Y un juego de arneses cuesta $35. Así es, y un hombre puede tenerlo el martes. Chesn sonrió. El suyo costará 24 y esperará 14 meses por él. Ahí tiene su negocio expuesto honestamente. Nombró su oferta entonces, y la nombró amablemente. Lo que ella llegó a entender era todo su método. Compraría su producción de primavera en verde, directamente de las fosas, a 40 centavos por dólar, en efectivo el mismo día, y él mismo lo transportaría, sin riesgo para ella, sin esperas. Una mujer sola, con una curtiduría que no poseía, en un condado que nunca había comprado $1 de cuero a una mujer. Esa es una oferta real, dijo él. No recibirá otra. Tómese una semana. No necesito una semana. Bajó un escalón para quedar a la altura de sus ojos, y su voz se mantuvo exactamente donde había estado. Señor Chesn, en 1869, un comprador entró en la curtiduría de mi padre en Pensilvania y le dijo que el curtido con corteza estaba acabado. Compró todo el stock a 1/3 de su valor.
y fue muy amable al respecto. Mi padre vivió 4 años más, y nunca más obtuvo un precio completo. Ya he recibido esa oferta. Conozco su forma en la oscuridad. Por un momento, algo cruzó el rostro de Leland Chance, no ira. Algo más parecido al reconocimiento. Un comerciante mirando a otro. Entonces lo siento por usted, dijo él, porque va a trabajar todo el verano para nada. Se puso el sombrero. La nota de Tamain vence el 1 de junio. $1,180. Lo menciono solo para que no se sorprenda, ya que parece estar viviendo en la propiedad. Soy consciente de la fecha. No lo tiene. No tiene ni una quinta parte. Chesn recogió las riendas. Me quedaré con el terreno. Criaré 400 cabezas en él. Este condado estará mejor por ello. Y en 10 años, nadie recordará que alguna vez hubo una casa aquí arriba. Buenos días, señorita Craddock. Es una chimenea magnífica. Se marchó. Ella se quedó en los escalones y vio cómo el calesín se alejaba entre los robles. Y sus manos estaban perfectamente firmes, lo que la sorprendió. Abner lo había oído desde dentro del granero. Salió después y se quedó en el patio. «Podrías aceptar los 40 centavos», dijo él. «No es nada. Te permitiría ir al este con algo en la mano. Señor Tamaine, lo digo de una vez, para que quede dicho. No tiene por qué hundirse con este lugar. No es su deuda». Susana bajó los escalones y cruzó el patio hacia él. Cuando le pregunté qué quería por la casa, dijo que quería que se viviera en ella, dijo ella. Ese es el único alquiler que alguien me ha pedido que pudiera pagar. Así que no se pare en su propio patio y me ofrezca una salida como si fuera un favor. El condado trabajó en la carretera, en la pendiente de la milla 9, el último lunes de mayo. La fecha importó mucho después. Reunió a 14 hombres en esa colina 4 días antes de que venciera la deuda. Cada hombre del distrito debía al condado 2 días de trabajo en la carretera en primavera. Era el único día del año en que todo el extremo norte se reunía. Era mitad trabajo y mitad feria. Las mujeres traían la comida al mediodía, y los jóvenes se lucían haciendo el trabajo más pesado. Susana Craddock fue porque Abner tenía 14 yardas de cuero nuevo para arneses que entregar a Amasa Rundle, y porque deseaba mucho ver su propio trabajo tirar de algo. Amasa Rundle era el herrero del cruce, un hombre calvo, gritón y alegre, que había comprado el primer juego que ella hizo gracias al empalme en la correa de Abner. Y desde entonces se lo había estado contando a todo el mundo. «Ahí está», bramó desde lo alto del corte. «Ahí está la mujer del cuero. Sube aquí y mira esto». Ella subió. Él tenía sus correas y tirantes en su propio tiro de caballos. 3 semanas en servicio. Sacó el tirante cercano para mostrarlo a toda la ladera. Había empezado a tomar la forma del caballo sin estirarse ni una pulgada. «¿Sientes eso?», dijo Rundle a nadie en particular. «Vamos, eso no está relleno. Eso es cuero de verdad. Pagué $24 por un juego que me durará toda la vida». «Pagaste 19», dijo Susana. «No has pagado los otros 5». La colina se rió. Amasa Rundle se llevó la mano al corazón. «Y lleva las cuentas», dijo él. «Que Dios nos ayude a todos». Se quedó para la comida del mediodía, lo que no había planeado. Lavina Hemphill le hizo un sitio en el portón trasero de la carreta de los Dunovent. Le puso un plato en las manos antes de que pudiera negarse. Y allí, con la boca llena de pollo frío, Susana oyó lo que cambió la forma del verano. Cardwell lo dijo. Transportaba mercancías por la carretera de Stockton y lo había hecho durante 20 años. Y hablaba de cosas sin importancia, que es para lo que sirve una comida. «Mi vieja yegua gris está acabada». Dijo que nunca se recuperó después del 77. «Llevé el carro de provisiones de Chesney ese otoño detrás de esa gran manada de paso de Arizona, y la hice caminar 40 millas al día en el polvo durante 5 semanas. Esa era la manada enferma». Alguien dijo que esa era la manada enferma. Cardwell asintió. Estaban cayendo en la milla 9 antes de que llegáramos a la linde de Tamain. Vi 4 muertos en una mañana en el vado de la milla 9. El jefe de esa manada estaba al frente, discutiendo con Chesn sobre si conseguirían cruzar o no. Susana Craddock dejó su plato en el portón trasero. «Señor Cardwell», dijo ella, «¿cuándo fue esa discusión?» «2 días antes de que cruzaran». «Antes.
Antes, dijo Cardwell, lo oí. Estaba sujetando las mulas. Abajo en la colina, en el corte. Abner Twain estaba trabajando con una rasqueta de espaldas a ellos, y no sabía nada al respecto. El día de trabajo en la carretera también fue donde el condado le dio un nombre. Sucedió en el Barril de Agua. Un joven carretero del extremo sur que no había estado en el cruce ese jueves de abril y solo había oído la historia de oídas, lo dijo medio en broma y medio para que lo vieran hacerse el gracioso. «Oye», dijo, «tú eres la novia por correspondencia de T-Main». Los hombres alrededor del barril se interesaron mucho por la distancia media. «No», dijo Susana, «eso es lo que me llaman. Sé lo que me llaman». Tomó el caso, bebió y se lo devolvió. Sin prisa. Vine aquí por un hombre que no me quiso. El señor Twain cruzó la calle delante de 10 personas y me ofreció lo único que posee por completo. No pidió nada a cambio. No hubo otro hombre en esa calle que hiciera lo mismo. Así que puede llamarme como quiera. Solo asegúrese de contar la historia bien mientras lo hace. Hubo un silencio en el barril de agua en el que se podría haber aparcado una carreta. Sí, señora, dijo el joven. Amasa Rundle, a 20 pies de distancia, se rió tan fuerte que tuvo que sentarse en la pendiente. Regresaba de la curtiduría la noche siguiente cuando vio la luz. Ya estaba completamente oscuro. Había estado en las fosas hasta que no podía ver sus manos, pasando las pieles ligeras por el último licor débil. Y subió por el sendero del arroyo, cansada hasta la médula. La casa se alzaba en la loma. Había una vela encendida en la barandilla del porche. Susana se detuvo en el sendero. Ella misma había limpiado esa barandilla en su segunda semana. Había raspado un año de cebo con una espátula y la había lavado con lejía y agua porque le ofendía ver buena pintura desperdiciada. Había puesto el frasco de vidrio en el estante de la cocina. No lo había tocado desde entonces. Estaba de vuelta en la barandilla. Estaba encendida. Arrojaba una pequeña luz inestable sobre el patio, ladera abajo, hacia el camino. Se quedó en la oscuridad mirándola, y abajo, en el arroyo, las ranas continuaron con su canto. Cuando subió los escalones, él estaba sentado en ellos con los brazos sobre las rodillas, sin mirarla. Tenía el aire de un hombre que ha hecho algo que no puede explicar, y sabe que le preguntarán. «¿Querrás decir algo sobre el precio de las velas?», dijo él. No iba a hacerlo. Todo el mundo en este condado sabe que encendí esa cosa durante un año, por una mujer que nunca vino. Rundle hizo una broma al respecto en la tienda en febrero. Fue una buena broma además. Me reí de ella. Giró el sombrero en sus manos. He estado pensando todo el día en lo que hizo tu señor Bill en ese camino. Y llegué al granero esta noche y pensé, bueno, hay una mujer abajo en ese arroyo, en la oscuridad. Susana Craddock se sentó en el escalón debajo de él. Di el resto. «No hay resto», dijo Abner. «No se puede ver el sendero desde las fosas sin una luz en esta colina. Eso es todo». «Eso no es todo». «No», dijo él, «no lo es». Se sentaron un rato. La vela se consumió media pulgada. Más allá del patio, el roble se recortaba negro contra un cielo que aún conservaba el último verde del día. Y en algún lugar debajo de ellos, el arroyo seguía con lo suyo. «Mi esposa se llamaba Marieta», dijo Abner. Susana no se movió. Estuvimos 6 años. La fiebre pasó por el valle en el 75. Se llevó a 14 personas en este distrito. A ella se la llevó en 4 días. Lo dijo con calma. Como un hombre dice algo que se ha dicho a sí mismo 10,000 veces. Yo estaba en la milla 9 con 200 cabezas de ganado. Pasaron 3 días antes de que alguien pudiera avisarme. Estaba muerta cuando llegué a esa loma. Señorita Twain, quiero que oiga todo, porque ha estado en su casa 5 semanas. Miró hacia la oscuridad. El dolor que tengo no es del tipo limpio. No fui bueno con ella, no cruel. Nunca le levanté la mano ni le alcé la voz. Simplemente estaba ausente. Estaba fuera con el ganado. Estaba en la milla 9 semanas enteras. Llegaba, comía, dormía y me iba de nuevo. Ella solía sentarse en el escalón de esa cabaña por la noche, esperando a ver si me sentaba con ella. La mayoría de las noches no me sentaba. La vela parpadeó y volvió a encenderse. Así que cuando murió, me di cuenta de que había tenido una esposa durante 6 años, y apenas la había mirado, dijo él.
Y entonces construí una casa. Susana se sentó muy quieta en el escalón debajo de él. Por eso la ventana está sobre el banco de lavado, dijo ella. Abner Tmain no respondió de inmediato. No podía soportar estar en esa cabaña, dijo él. Hay un lugar en ese escalón donde la madera está desgastada de tanto sentarse ella. Lo he mirado cada noche durante 4 años. Ella pensó en un estante colocado 4 pulgadas demasiado alto. Pensó en ganchos a 3 alturas y en un salón vacío sin nada, esperando que alguien viniera y dijera que debía ir allí. «Señor Tmaine», dijo ella, «usted no es el hombre que cree que fue». «Sé exactamente lo que fui», dijo él. «Tenías 28 años, 200 cabezas de ganado y una esposa. Y pensabas que tenías 40 años», dijo Susana. Ella también. No estaba sentada en ese escalón desesperada. Estaba sentada esperando un martes en que terminaras temprano. La mayoría de los martes no lo hacías. Eso es un matrimonio, no un crimen. Se cubrió la cara con las manos, brevemente. Ella miró hacia los robles y le dejó su momento. Ninguno de los dos volvió a hablar de ese medio minuto. Cuando levantó la cabeza, la vela se había consumido hasta no ser más que una cuenta azul en el cebo. «Necesitará una nueva mañana», dijo él. «Entonces pondré una», dijo Susana Craddock. Le contó lo de Cardwell el martes, en el granero, mientras empezaba a llover. Él estaba sujetando las mulas. Dijo que oyó al jefe de la manada y a Chesn discutiendo sobre el cruce 2 días después de que el ganado empezara a caer en el vado. 2 días después. Señor Tomine, Chesn sabía lo que estaba cruzando por sus pastos. Abner continuó enrollando una cuerda en su codo. «Di algo. ¿Qué te gustaría que dijera? Que no fue una pérdida». Susana dijo que esa es la palabra que todo este condado ha usado sobre ti durante 2 años. Una pérdida, como el mal tiempo. No fue el mal tiempo. Un hombre te quitó $9 por un cruce que sabía que mataría a tu rebaño. Luego compró tu deuda al 87%. Está a 4 días de quedarse con el terreno. ¿Y qué hago con eso? Lo dices en voz alta. ¿A quién? Colgó la cuerda en su clavo. Cuando se dio la vuelta, su rostro estaba completamente inmóvil. Lo que ella había aprendido era el peor de sus humores. A Rundle, a la estación de carga. Un hombre de negocios contra un hombre que no ha tenido un rebaño completo en 2 años. No dirán que miento, no sería así. Serían amables conmigo. Entonces díselo a Chesn. Estaría de acuerdo conmigo. Abner dijo que esa es la parte que aún no entiendes. Diría que sí, que había oído que el ganado estaba enfermo y que había juzgado que el riesgo era pequeño y que lo sentía. Lo diría amablemente. Cada una de sus palabras se sostendría, y yo aún habría aceptado sus $9 con mi propia mano. Susana Craddock se quedó en la puerta del granero mientras la lluvia comenzaba a caer sobre las tejas. ¿Crees que es tu culpa? Creo que yo abrí la puerta. Un vecino te pidió un cruce y se lo diste. ¿Qué es lo que hace un hombre decente en este país? Él te usó para ello. Su voz se había endurecido. Si cargas con eso, entonces cada hombre honesto en este valle tiene que dejar de abrir puertas. Ese es su arreglo, no el tuyo. Él cuenta con que tú cargues con ello, y tú lo estás complaciendo. Abner miró el suelo del granero, donde la lluvia había empezado a entrar por debajo de la puerta. «Me gustaría que lo dejaras», dijo él. «No lo haré, Susana». Fue la primera vez que usó su nombre. Ambos lo oyeron. Se instaló en medio de ese granero como una tercera persona, y ninguno de los dos supo qué hacer con él. Y la lluvia arreció. «No lo dejaré», dijo ella más bajo, «pero dejaré de hablar de ello hoy». La carta de Stockton llegó el miércoles. Le había escrito al hijo de Vandergriff en la segunda semana de mayo. La había escrito como lo habría hecho su padre. Primero los números, sin súplicas. 8 fosas en funcionamiento, 12 cuerdas de corteza molida, 41 pieles en proceso, una entrega de cuero para arneses a 2 años, a $18 la libra, contra un adelanto de $400 tras inspección. La respuesta había llegado en 12 días, y era un sí. El viejo Vandergriff había comprado cuero de corteza de Pensilvania durante 30 años,
y estaba cansado de los productos del este que llegaban gordos y se iban delgados. Enviaría a su hombre el 28 para que viera sus fosas. Su hombre no llegó el 28. En su lugar, llegó la carta. Estimada señorita Craddock, nuestro agente de carga en el cruce nos informa que la curtiduría en cuestión se encuentra en un terreno propiedad de otra parte. Se nos informa que usted no tiene ningún contrato de arrendamiento registrado y que el negocio es una novedad de primavera que no verá un segundo año. Se nos informa, además, que no se puede garantizar el transporte en esa ruta para mercancías de esta descripción. Por lo tanto, debemos retirarnos. Le deseamos lo mejor. La leyó 2 veces, de pie en el camino fuera de la tienda. Después se dio cuenta de que era el mismo tramo de camino en el que había estado el día que llegó. Luego entró en la tienda y le preguntó amablemente a la señora Dunavant quién era el agente de carga en el cruce. Pues, el señor Chesson tiene la agencia, dijo la señora Dunavant. La ha tenido durante 12 años. Sí, dijo Susana, gracias. Me llevaré 1 libra de los clavos de 8 peniques. Llevó la carta en su delantal durante 2 días y no se la mostró a nadie. No había nada en ella que fuera mentira. Esa era la parte hermosa del asunto, y podía admirarla como se admira un buen empalme. Cada palabra era verdad, y el conjunto era un cuchillo. Orún Vial fue a Elk Wells el jueves por la tarde. Llegó en un caballo alquilado, con el mismo abrigo nuevo, y se quedó al pie de los escalones con el sombrero en las manos, y esta vez ella lo dejó estar allí. He pensado en ti todos los días, dijo él. Eso es algo muy serio que decirle a una mujer que dejaste en un camino. Lo sé, giró el sombrero. Susana, señorita Craddock, tengo un puesto en la agencia por 1,400 al año. Hay una casa en Stockton con un jardín detrás. Mi madre ha llegado a ver que fue precipitada. ¿Ah, sí? Se habla de ti en todo este condado. Rundle dice que tus arneses son el mejor trabajo que ha tenido en un caballo. La voz de Bill se animó. Había llegado a la parte que había ensayado. Ahora es diferente. Te has convertido en alguien que un hombre puede... Se detuvo. Continúa, dijo Susana. Termínalo. No es eso lo que quería decir. Es exactamente lo que querías decir, y es la primera frase honesta que me has ofrecido desde noviembre. Bajó 2 escalones. En noviembre, yo era una mujer que podía llevar una curtiduría, y pensaste que eso era bueno e interesante, justo hasta que tu madre dijo la palabra curtiduría en voz alta en un salón. Ahora soy la misma mujer haciendo el mismo trabajo, y has cabalgado 3 millas, porque otros hombres han empezado a decir mi nombre con respeto. Señor Bill, no ha cambiado de opinión sobre mí. Ha cambiado de opinión sobre lo que piensan los vecinos. El joven se quedó en el patio y se puso rojo desde el cuello hacia arriba. Lo siento, dijo él. Te creo. No importa. Algo en ella se ablandó un poco entonces, porque él tenía 25 años, y tendría que vivir consigo mismo otros 50 años. Vete a casa o cásate con alguien que tu madre elija y sé decente con ella. Eso es todo lo que quiero para ti. Se subió al caballo alquilado y se fue. Ella se quedó en el patio hasta que el sonido de su partida desapareció del camino. Y entonces se dio la vuelta y Abner Tmaine estaba en la puerta del granero con una brida en la mano. Llevaba allí un rato. No podía decir cuánto tiempo. No se equivoca sobre la casa en Stockton, dijo Abner. Luego volvió a entrar en el granero. Quitó la vela de la barandilla esa noche. Ella subió de las fosas al anochecer y la barandilla estaba desnuda. Fue a la cabaña. Él estaba sentado en el escalón desgastado, con el frasco de vidrio entre sus botas, raspando el cebo con un cuchillo. No hagas eso, dijo ella. Necesita limpieza. Abner. Él se detuvo. Dejó el cuchillo en el escalón a su lado. Luego dijo lo que había estado construyendo toda la tarde, pieza por pieza. La deuda vence el domingo. Tengo $410, de lo que no te he hablado porque vendí el rebaño el lunes a un comprador de la milla 9. Lo dijo sin rodeos. 24 cabezas. Me quedé con 7 vacas. Sumó 410. La deuda es de 1,180. No hay aritmética en este mundo que cierre esa brecha en 4 días. Susana se quedó en el patio. Vendiste tu ganado. Se iban a ir de todos modos. Prefiero que se vayan por dinero a que se vayan con el terreno.
Miró el frasco. Ahora quiero que te vayas de este lugar antes del domingo. No. Tienes $180 ahorrados y un oficio en tus manos. Si estás en esta loma el lunes, Chesson te tendrá trabajando en su curtiduría a sueldo en menos de un mes. Y lo aceptarás porque no podrás alejarte de esas fosas. Su voz no cambió en absoluto. Te he visto bajar por ese sendero cada mañana durante 5 semanas. No serías capaz de alejarte, así que te pido que te vayas antes de que él sea el dueño del sendero. No es por eso que lo pides. Es razón suficiente. Oíste a Bill en el patio. Ella dijo, oí a un joven ofrecerte una casa con un jardín detrás, en un pueblo donde nadie te ha visto nunca llevar una espátula para corteza. Abner Tamane tomó el frasco y lo giró en sus manos. Y yo estaba en ese granero con una brida en la mano, y no pude pensar en una sola cosa que posea que sea mejor que eso. Ni una. Tengo una casa que construí para una extraña, 7 vacas y una deuda que vence el domingo. ¿Tienes? Encendí esta cosa durante 1 año por una mujer que nunca vino, dijo él. No voy a sentarme en este escalón en noviembre y encenderla por una que sí vino. Esa fue la frase más cruel que alguien pronunció esa primavera. No lo dijo con crueldad, que es como son las cosas con los hombres silenciosos. Susana no le respondió. Subió a la casa, cerró la puerta verde y se quedó en la cocina oscura, con la espalda apoyada en ella, hasta que sus piernas le dijeron que se moviera. Luego encendió la lámpara, sacó papel y empezó a escribir cada nombre en ese condado que le debía dinero. Lavina Hemphill le había dicho en la primera semana de mayo que nunca vería un centavo de eso. «Tienes que escribirlo en un libro», había dicho la anciana, viéndola devolver un collar remendado a un ranchero que no tenía dinero encima. Lucian nunca escribió nada en su vida, y lo enterré con una deuda de $600 de este distrito. «Lo recordaré. Ellos no lo harán. Lo recordarán», había dicho Susana. «Es mi trabajo». Un hombre recuerda quién arregló lo que usa todos los días. Había estado diciendo eso toda la primavera, y lo había creído, porque creerlo era lo que la ayudaba a superar la temporada. Ahora, a las 10 de la noche, se sentó con una lámpara y una hoja de papel de la tienda. Escribió 41 nombres y lo que cada uno de ellos debía. Sumaba $296. 41 nombres, la misma cuenta que las pieles en su desván. Se dio cuenta y no le dio importancia, y siguió sumando. 296 más 410 más 180 son 886. Miró el déficit. $294 en un país donde un trabajador veía $40 al mes. Luego dobló el papel, lo guardó en su bolsillo y se fue a la cama porque había corteza que voltear por la mañana. El condado decidió lo del granero en la herrería el viernes por la mañana, sin pedir permiso a nadie. Amasa Rundle ya tenía noticias de la deuda para entonces. Todo el mundo tenía noticias de la deuda. Había corrido por el cruce en 1 día y medio, en las voces bajas y cuidadosas que la gente usa para algo que no pueden evitar. El domingo, dijo Rundle a los 6 hombres en su taller. Chesson se queda con Elk Wells el domingo. Criará 400 cabezas allí. Cardwell dijo que lo hará. Rundle dejó su martillo. Tamane levantó una docena de graneros en este distrito. Levantó el mío en el 71 y no aceptó $1. Estuvo aquí para la casa de los Season, la semana después de que enterraran a su esposa. No creo que haya un hombre en este taller para el que no haya trabajado un día. Miró a su alrededor. Tiene una estructura tirada en la hierba allá arriba. La cortó y la escuadró el invierno antes de la epidemia, para un granero que albergaría un rebaño que ya no tiene. Ha estado ahí 2 años. ¿Quieres levantar un granero en un terreno que va a perder el domingo? Quiero levantarlo el sábado. Amasa Rundle dijo que si Ches va a tener ese lugar, puede tenerlo con un buen granero, y puede mirarlo todos los días de su vida y saber quién lo levantó. Nadie se rió. Luego todos lo hicieron, porque era mitad broma y mitad bandera. Se extendió por el distrito esa tarde, en 15 caballos diferentes. Susana se enteró por Lavina Hemphill a las 4, de pie en la casa de cal en Cedar Hollow, con las mangas remangadas y los brazos rojos hasta el codo. El sábado, dijo Lavina. Todos los del norte del arroyo y la mitad de los del sur.
La señora Donovan se encarga de la comida. 40 hombres, creo, y sus mujeres. Y todo en un lugar que no será suyo el lunes. Susana se secó los brazos en el delantal. Él no lo sabe. Rundle envió un mensaje de que vendría el sábado a ver un cimiento. Abner Tremaine no tiene ni la menor idea. Lavina se apoyó en el umbral. Mira, te conozco desde hace 5 semanas y nunca te he hecho una pregunta para la que quisiera una respuesta. Así que me debes una. ¿Qué vas a hacer? Tengo $886, dijo Susana. Eso incluye lo que me deben. También incluye el dinero del ganado. Lavina no parpadeó. ¿Y Chase quiere 1,180? Dijo que sí. Entonces te faltan 294. Lavina Hemphill dijo, y cada hombre de este condado estará en ese patio el sábado. Las dos mujeres se miraron a través de la casa de cal. Dilo claro, dijo Susana. Tienes algo en la cabeza. Tengo algo en la cabeza que he tenido durante 5 años, y es esto. La voz de la anciana se volvió dura y uniforme. Ese hombre Ches nunca en su vida ha tenido que enfrentarse a la gente a la que se lo hace. Lo hace en las cocinas. Lo hizo en la mía. Lo hace con el sombrero en la mano y un solo testigo. Y entonces siempre es solo tu palabra sobre un hombre amable. Se enderezó. Vendrá el domingo a la casa con un papel y seréis 2. Y nadie más. No se lo permitas. Haz que venga el sábado. Susana Craddock se quedó un momento en la casa de cal. Luego se quitó el delantal, lo colgó en el gancho que un hombre muerto había puesto en esa pared 20 años antes, y salió a buscar a su casero. Empezaron a subir por el camino a las 6 de la mañana. Abner Tremaine salió de la cabaña con su café, se quedó allí y no lo bebió. Había 4 carretas a la vista entre los robles, y detrás de ellas 2 más, y detrás de esas una fila de hombres montando de a 2. Dejó la taza en el escalón. ¿Qué es esto? Es sábado, dijo Susana. Amasa Rundle entró primero en el patio con su carreta, porque había estado esperando a 1 milla de distancia desde las 5 para asegurarse. Y se puso de pie en el pescante con los pulgares en los tirantes. ¿Dónde lo quieres?, gritó. ¿Dónde quiero qué? ¡Tu granero! ¡Tú! Gran artículo apesadumbrado. Vamos a levantar tu granero. Rundle se bajó. Esa estructura ha estado en tu hierba 2 años y se está poniendo gris. Venimos 40 de nosotros y la señora Donovan está preparando la comida. Así que más te vale cerrar la boca y encontrar tu escuadra. Abner Tremaine se quedó en su propio patio con las manos a los lados. Amasa, dijo él, ¿sabes qué día es el domingo? Sé exactamente qué día es el domingo. Rundle ya estaba desenganchando su tiro. Y también lo sabe cada hombre en este camino. Quítate de en medio. Lo levantaron en un día. Las vigas habían sido cortadas en el invierno del 77. Escuadradas con un hacha ancha por un hombre que creía que necesitaría un granero para 200 cabezas de ganado. Habían permanecido en la hierba durante 2 años de lluvia y la vergüenza de un hombre. Salieron de la maleza en buen estado. El roble hace eso. A las 8, los cimientos estaban colocados sobre la piedra y clavados. A las 10, la primera sección estaba ensamblada en el suelo, las espigas encajadas, las clavijas puestas. 40 hombres pusieron sus hombros debajo y la levantaron con largas pértigas. Rundle estaba al frente, contando. La estructura se elevó contra un cielo azul intenso de la mañana. Luego cayó en sus mortajas, con un sonido que oyeron hasta en el arroyo. Luego la segunda sección. Luego la tercera. 14 tiros de caballos trabajaron en ese patio, transportando madera desde la hierba hasta la viga superior. Susana Craddock estaba en el portón trasero de la carreta de los Donovan, cortando pan. 10 de esos 14 tiros pasaron frente a ella con arneses que ella había hecho o remendado con sus propias manos. Los contó porque su padre los habría contado. La comida del mediodía se sirvió sobre tablones apoyados en caballetes, a la sombra del gran roble. Había carne de res fría, pan recién hecho, 2 tipos de pastel y una mantequera de suero de leche en el manantial. 80 personas comieron de pie bajo el sol. El calacín de Leland Chesne entró en el patio a las 12:20. Lo habían mandado a buscar. Cardwell había enviado un mensaje al cruce el viernes por la noche con una nota escrita por Susana, y la nota decía esto. La deuda de Tremaine vence el domingo. La saldaré el sábado al mediodía en Elk Wells, frente al condado.
Traiga el papel. El patio se fue quedando en silencio por partes, a medida que la gente lo notaba. No se quedó en silencio total. El caballo de alguien siguió pateando todo el tiempo, y arriba en la viga, dos jóvenes que no lo habían visto llegar siguieron clavando. Chesn se bajó. Tenía la nota en un estuche de cuero, y cruzó el patio con el sombrero en la mano. Señorita Cradix, señor Chesn, esa es una estructura hermosa, dijo él, y lo decía en serio, que era lo suyo. Querré un granero en este terreno, y no habría construido uno mejor. Entonces será mejor que me haga una oferta, dijo Susana, ya que ha venido desde tan lejos. Sonrió un poco. Puso el estuche en la mesa de tablones, entre los platos de pastel. Luego la hizo en voz alta, frente a todo el extremo norte de ese condado, porque ella no le había dejado otro lugar para hacerla. Cedar Hollow no es tuyo, dijo Chesn. Lo tienes por la palabra de una viuda. Fírmame un contrato de arrendamiento de la curtiduría y la producción de 2 años que conlleva a un salario de $40 al mes para dirigirla. Y romperé esta nota aquí mismo, en esta mesa. T-Main conserva su propiedad, conserva su casa. Nadie ha sido despedido de nada. Y este condado obtiene una curtiduría en funcionamiento con transporte detrás. Giró el sombrero en sus manos. No es una oferta cruel. Le pediría a cualquier hombre aquí que nombre qué hay de cruel en ella. Nadie lo hizo. Quedó suspendida en el aire y sonó razonable, porque lo era. Acéptala, dijo Abner. El patio se giró. Había subido desde la estructura con las mangas remangadas por encima del codo, y se paró al final de la mesa de tablones y lo dijo de nuevo, más fuerte para que no hubiera dudas. Acéptala, Susana. Es una buena oferta, y no valgo lo que estarías firmando. Susana Cradix se quedó con las manos a los lados. No, dijo ella. Se lo dijo a Ches, no a Abner. Luego dijo el resto, y le llevó alrededor de 1 minuto, y no levantó la voz ni una vez, porque se había criado en una curtiduría donde el hombre que gritaba era el hombre que había perdido. Señor Ches, me ha hecho esa oferta 2 veces, y a mi padre 4 veces, en 2 estados, en 10 años. Siempre es la misma oferta. Usted se queda con el trabajo y deja el salario. Metió la mano en su delantal. Tengo una hoja de papel aquí y nunca antes había tenido una, porque nunca en mi vida he escrito lo que me debían. Me criaron para no hacerlo. Pensaba que pedir era lo mismo que mendigar. La desdobló. Hay 41 nombres en esto. Cada uno de ellos es una persona cuyo arnés, collar o bota he tenido en mis manos desde el 24 de abril. Ninguno de ellos me ha pagado porque es primavera, y nadie tiene dinero en primavera. Levantó la vista. Nunca pedí. Estoy pidiendo ahora. $296. Eso es lo que me falta para los 1,180, con el dinero del ganado del señor Tmane y el mío sumados. Hubo un silencio de unos 4 segundos. Luego Amasa Rundle salió de la multitud con la mano en el bolsillo diciendo, $5. Y lo sé desde hace 2 meses, y lo puso en el tablón junto al estuche de cuero. Así fue como sucedió. No fue una avalancha, fue más lento y mucho peor de ver que una avalancha, porque fue un hombre a la vez. Cardwell pagó 13. Los hermanos Sison pagaron 6 entre ellos, y discutieron sobre cuál de ellos debía la parte del otro. La señora Dunovent pagó 4 del dinero de la comida, y dijo que lo descontaría de la cuenta de Susana por los clavos. Un ranchero del extremo sur, que nunca había hablado con ella en su vida, puso $7 y dijo que su caballo no había cojeado desde el día en que ella le ajustó el collar. Peavy, el conductor de la diligencia, fue el último en subir con $8 por un látigo reparado y un juego de correas, y era el 41º nombre en el papel. $296 se pusieron en ese tablón en 20 minutos. Se pusieron en monedas, en billetes pequeños, en una pieza de oro junto a un plato de pastel. Luego Rundle dijo, y querré un segundo juego para el tiro joven. $24, la mitad por adelantado. Y comenzó de nuevo. Recorrió ese patio como el agua, buscando un nivel. 16 hombres encargaron arneses contra el cuero del año siguiente esa tarde, la mitad por adelantado. A una mujer con 8 fosas y sin contrato de arrendamiento, de pie, en un patio que iba a ser vendido el lunes. Susana escribió cada nombre en el reverso de la hoja
con un lápiz de carpintero, y su mano no estaba firme, y no se atrevía a levantar la vista. Leland Chess se quedó junto a su estuche de cuero y observó cómo sucedía. No era un hombre estúpido. Sabía lo que estaba viendo antes que nadie en ese patio, incluida ella. Era un mercado de pieles que había controlado durante 12 años, alejándose de él $1 a la vez. «No tendrás transporte», dijo él. «Tendremos una carretera», dijo Cardwell. «Tengo 4 carretas». «Tienes 4 carretas y un contrato conmigo». «Tengo 4 carretas y estuve en el vado de la milla 9 en el otoño del 77 sujetando tus mulas». Oí lo que le dijiste a ese jefe de manada 2 días después de que el ganado empezara a morir. El patio se quedó muy quieto entonces. Incluso el caballo dejó de patear. Leland Chess miró al transportista por un momento. Luego miró a su alrededor, a 80 rostros con los que había hecho negocios durante 20 años, y por primera vez en la memoria de cualquiera de los presentes, su mano subió a su cuello. «Juzgué que el riesgo era pequeño». Dijo que lo juzgaste. Abner Tmaine dijo que eso fue todo lo que dijo. Fue suficiente. Era lo único que había faltado en los 2 años enteros, y fue dicho en voz baja en una mesa de tablones, frente a todos, por un hombre que había pasado la mañana levantando un granero. Chesson se quedó allí un momento más. Luego abrió el estuche, sacó la nota y la puso sobre el tablón. Y sus manos estaban firmes, pero tardaron un segundo más de lo necesario. 1180, dijo él. Cuéntenlo delante de mí. Lo contaron delante de él. Nadie se apresuró. Sumó $1,180 y no sobró nada. Escribió el recibo en la tapa de un barril con una letra fina y clara, y lo firmó. Luego se lo dio a Susannah Kratich, en lugar de a Abner. Ella se dio cuenta de eso. Pensó después que era la única disculpa que el hombre era capaz de ofrecer. «Señorita Kratich», dijo él, «en el 73 perdí un almacén de pieles en Sacramento. $12,000 en una semana. No hubo una sola persona en esa ciudad que viniera y pusiera $1 en una mesa por mí. Se puso el sombrero. Nunca he sabido que hice mal. Todavía no lo sé». Luego se subió a su calesín y se fue entre los robles. Ese condado nunca volvió a hacer negocios con él de manera importante. Vivió otros 26 años. Terminaron el granero a las 6. La última viga subió bajo una luz dorada, con toda la fachada abierta. Y alguien había traído un violín, y la comida de la señora Dunovent se convirtió en una cena sin que nadie lo decidiera. Abner Tmaine la encontró en el portón trasero al anochecer, con el recibo todavía doblado en la mano. «Deberías haber aceptado su oferta», dijo él. «Tienes serrín en el pelo». «Susannah, sé lo que debería haber aceptado». Se dio la vuelta y lo miró. «Señor Tmaine, en abril, un hombre me dijo delante de una calle que no era lo que él había pedido. Hoy, otro hombre me ofreció un salario por entregar lo único que he construido. Ambos estaban siendo razonables. Estoy harta de hombres razonables». «Tengo una deuda pagada y nada más», dijo Abner. 7 vacas, una casa que construí para una mujer que nunca conocí. Tienes un casero que está pagado por 4 meses y no tiene intención de irse». Él se quedó muy quieto. «Dilo claro», dijo él. «Lo diré claro». Puso el recibo en su delantal. Sus manos, que no habían temblado mientras 100 personas la veían pedir dinero a un condado, habían empezado a temblar ahora. «No me quedo porque me acogiste. Habría salido de ese camino de otra manera. He pensado en esto todas las noches durante un mes, y tengo las palabras en orden, así que déjame decirlas». «De acuerdo. Me quedé la primera noche por un techo», dijo Susannah. «Me quedé el 9º día por las fosas. Me quedé después porque construiste una ventana sobre un banco de lavado para una mujer que nunca habías visto, para que pudiera mirar el camino y saber cuándo alguien volvía a casa. Nadie en mi vida ha pensado en mí antes de que llegara». Su voz se quebró un poco entonces. «Tengo 28 años y he sido útil para todos, y elegida por nadie. Así que yo voy a elegir. Abner Tmaine, te pido que te cases conmigo». Abajo en el patio, 40 hombres fingían con mucho esfuerzo estar interesados en un violín. «Mi hija has estado haciendo una pregunta toda la primavera», dijo ella.
en el orden equivocado y nunca en voz alta. Abner Twain le puso la mano en la cara, como un hombre toca algo que le han dicho que puede tocar. Sí, dijo él. Se casaron el 19 de julio en el nuevo granero porque la casa no podía albergar a la gente que vino. El reverendo Woodbury ofició la ceremonia de pie sobre un tablón entre dos barriles. Lavina Hemphill entregó a la novia, habiendo informado a todo el que quisiera oír que no tenía edad para ello y que lo hacía bajo protesta. Amasa Rundle lloró como un niño durante toda la ceremonia y luego lo negó durante 15 años. El salón se amuebló ese otoño, pieza por pieza, con el dinero del cuero. Susana eligió cada mueble ella misma, que era el propósito de la habitación. 2 sillas junto a la chimenea estaban en ángulo una con la otra, lo suficientemente cerca para que 2 personas pudieran hablar sin levantar la voz. Una alfombra de trapo, un reloj que atrasaba 4 minutos a la semana y que nunca fue corregido. En septiembre, sin decir nada, Abner bajó el estante de encima de la estufa y lo volvió a colocar 4 pulgadas más abajo. La vieja cabaña todavía está en pie. Él no quiso derribarla y ella nunca se lo pidió. Guarda arneses, sal y las manzanas de invierno. Ahora el escalón de enfrente está desgastado en un lugar por una mujer que solía sentarse allí por las noches, esperando a ver si un hombre vendría a sentarse a su lado. Cada año, en la última semana de abril, él va y se sienta en ese escalón un rato, solo. Luego entra a cenar. Su esposa nunca le ha preguntado en qué piensa ahí fuera, porque lo sabe, y porque algunas penas no son algo que se pueda curar. Son solo algo que debe ser llevado por alguien que tiene ayuda. La curtiduría de Cedar Hollow funcionó durante 42 años. El hombre de Vandergrift vino la primavera siguiente, después de todo. Se paró junto a las fosas, clavó la uña en un trozo de su cuero para correas, y luego puso $800 sobre la mesa en el acto. Para el 84, había 14 fosas y 4 hombres trabajando, y los arneses del condado salían de ese fondo del arroyo en lugar de una carreta de San Francisco. Lavina Hemphill tomó su quinta parte de todo cada año, y nunca dejó que nadie lo llamara un regalo. Gastó la primera parte en una lápida, y la vela volvió a la barandilla del porche. Susana las vertía ella misma después del primer año, con su propio cebo, en un molde que había hecho, de 6 en 6. Y una siempre ardía después del anochecer desde septiembre hasta mayo. No era por una mujer que venía de Ottawa, no era por nadie en particular, era solo que la loma de Elk Wells se puede ver a 4 millas de distancia por el camino del condado. Un viajero ahí fuera en la oscuridad, con frío, perdido y empezando a tener miedo, se guiará por una luz en una colina sin saber nunca de quién es. 3 o 4 veces al año, alguien subía por ese camino después del anochecer, habiéndola visto, y a todos se les daba de comer. Así que lo último que habrías visto al llegar a esa loma en una noche oscura en esa región era una pequeña llama constante en un frasco de vidrio sobre una barandilla blanca. Ya no era la noche entera de un hombre esperando a una extraña. Era una casa con las lámparas encendidas detrás, diciendo una sola cosa a quien quiera que estuviera ahí fuera en la oscuridad. Entra entonces. Hace calor. Te estamos esperando. Y esa fue la historia de Susana y Abner. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué te ha parecido esta historia. Suscríbete para no perderte la próxima.